¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de unos conceptos muy interesantes que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar, sobre todo si están empezando con esto de la programación. Más que nada porque a veces el formular algoritmos es una tarea un tanto complicada si eres nuevo haciéndolo. ¿Por qué? Porque no estamos tan acostumbrados a verlo tan sistemáticamente en las cosas que hacemos. A pesar de que es, digamos, muy obvio, no estamos tan acostumbrados a verlo de esa manera. Entonces, al momento de nosotros abstraer cierta información para crear un algoritmo, puede llegar a complicarnos un poco, pero hay algunas formas de hacer estos algoritmos tomando en cuenta la programación estructurada. ¿Qué nos dice el teorema de programación estructurada? Que de hecho ya lo hablé en otro video, que tal vez en algún momento lo voy a profundizar un poquito más, aunque realmente no es tan largo el teorema este. Y dice que podemos resolver cualquier problema con una secuencia, una iteración y una decisión. Por ejemplo, un if, un while, un for, o pues simplemente pues las líneas de nuestro código, ¿no? Que cuentan como la secuencia. Y bueno, partiendo de este teorema, nosotros podemos realmente resolver cualquier problema que nosotros queramos resolver. Está muy interesante esto. Podemos empezar a formular distintas cosas y a sacar también algunos métodos, ¿no? Para que esto se nos haga un poquito más fácil. De un inicio les voy a hablar de tres poderosas formas de nosotros crear algoritmos. Más que nada cuando tenemos que hacer una tarea un poco automática, automatizar, perdón, ciertas tareas, nos van a hacer mucha ayuda estos algoritmos o esta forma de hacer los algoritmos. ¿No? Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a empezar a darle esta pequeña introducción. Aplicación de consola.net Framework y vamos a poner nada más algoritmos. Algoritmos. Listo. Aquí tenemos nuestro programa. Voy a hacerlo un poco más grande esto porque yo vi que estaba un poco pequeño en el video anterior. Entonces creo que haciéndolo un poco más grande nos va a servir. En esta ocasión no voy a crear clases externas, simplemente voy a mostrar los ejemplos aquí para que vean más o menos cómo funciona esto. Bien, ¿qué algoritmos o qué formas de hacer algoritmos vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar tres que son muy básicas, que son los algoritmos por contador, los algoritmos por centinela y los algoritmos por instrucciones de control anidadas. Que vamos a combinar dos instrucciones de control. Ya van a ver de qué se trata esto. Está muy interesante este último concepto. Es un concepto bastante poderoso. Pero bueno, tenemos tres distintos problemas en los que nosotros tenemos que hacer ciertos programas. Cabe destacar que esta idea lo agarré, o me estoy basando más que nada en el libro de cómo programar en C# de Deitel y Deitel. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo gratamente. Y pues nada, de ahí me basé un poquito para hacer este video y para explicarles estas formas de hacer los algoritmos. Vamos a empezar con el algoritmo contador. Ay, no sé escribir. Bien, para hacer un algoritmo utilizando un contador es precisamente hacer eso. Nos vamos a basar en las iteraciones. Un ciclo while, un ciclo for. Más que nada, un ciclo for puede ser muy buena base para hacer un algoritmo con contador. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar los contadores cuando tengamos que hacer registros de datos que ya sabemos exactamente cuál es su longitud o cuál es la cantidad de esos datos. Por ejemplo, queremos registrar calificaciones, ¿no? Por decir algo. Tenemos que registrar calificaciones y tenemos que poner a lo mejor, no sé, tenemos 30 alumnos y vamos a tener que registrar esas calificaciones de esos alumnos. Bueno, pues para esto nos sirve esta parte. Y bueno, supongamos que lo que queremos hacer es un programa que determine el promedio de estos alumnos. Un programita pequeño, un programita sencillo en el que necesitemos simplemente unas entradas y que a partir de estas entradas nosotros podemos saber cuál es el promedio del grupo. ¿No? En este caso nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos un grupo, vamos a poner un grupo pequeño, ¿no? Tampoco queremos aquí llevarnos la tarde metiendo calificaciones. Supongamos que tenemos un grupo de 10 alumnos. Entonces, para esto vamos a agregar una variable que se va a llamar alumnos. Bueno, vamos a ponerle num alumnos. Y esta va a ser igual a 10. Vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque este num alumnos, va a ser el número de alumnos de los cuales nosotros necesitamos saber su promedio. Necesitamos registrar sus calificaciones y sacar el promedio. Y ahora, pues, es lo único que necesitamos realmente. Bueno, vamos a agregar otra variable que se va a llamar promedio. Y simplemente lo vamos a dejar así. No lo vamos a inicializar. Simplemente lo vamos a dejar así. Y eso es todo. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a solicitar que nos den estos promedios.
para esto, por ejemplo, podríamos utilizar un ciclo for. Y cuando nosotros tenemos un ciclo for, necesitamos un límite bien establecido. No podemos estar manipulando los datos para que tengamos un for que pueda extenderse hasta el infinito. En teoría se puede, pero no es lo más óptimo. Y les voy a decir por qué. Porque cuando necesitamos realmente datos que se extiendan lo que nosotros queramos, hay otra forma de crear un algoritmo basado en esa petición o en ese requerimiento. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Vamos a ver. Aquí tenemos el ciclo for. Y les voy a explicar más o menos por qué se autocompletó todo esto. Bueno, primero que nada, tenemos una variable i que va a ser nuestro contador. Precisamente este va a ser nuestro contador. Esta variable i no se va a detener hasta que haga el número de iteraciones que tenemos aquí. En este caso es 10. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí definido. NumAlumnos es esta variable que tenemos acá y el valor es 10. Entonces, eso significa que esta iteración va a dar iteraciones 10 veces porque va a empezar desde el 0 y va a detenerse en la 9ª iteración porque no estamos aquí poniendo un menor o igual. Simplemente estamos poniendo un menor. Menor alumnos y vamos a aumentar la i pues precisamente para que este ciclo funcione. Este mismo ciclo se puede hacer usando un while. No pasa nada, si ustedes prefieren usar el while, está perfecto. A mí me gusta mucho más usar el for. Pero bueno, vamos a agregar... Bueno, no. Vamos a hacerlo así. Quería agregar otra variable, pero creo que de momento lo podemos hacer así. Lo podemos dejar así. Bien, nosotros vamos a poner un console.write. Bueno, este console.writeLine lo vamos a poner afuera, antes de que inicie el ciclo for. Y en este console.writeLine lo que le vamos a indicar es ingrese el promedio, perdón, la calificación de los alumnos. Y acá lo que nosotros vamos a hacer en el ciclo for va a ser también console.writeLine, console.writeLine, y le vamos a pedir calificación del alumno. Y aquí vamos a meter un formato bastante pequeñito. Vamos a ponerle aquí la i y listo. Calificación del alumno 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Así, esto es lo que nos va a mostrar en pantalla. Ahora, nosotros acá vamos a solicitar esto. De hecho, bueno. Sí, vamos a dejarlo así. Console.writeLine. Vamos a poner acá un promedio. Va a ser igual a console.writeLine. Ok. Console.readline. Y acá nosotros tenemos que convertir esto. Convert to int 32. Ahí está. Esta función que le estamos poniendo aquí simplemente es para que esto pues lo pueda leer como un número. Entonces le vamos a ingresar esto. Ok, promedio va a ser igual a esto. Ok, aquí sí vamos a necesitar hacer otra variable más. Pensé yo que no. Pero vamos a poner aquí una nueva variable que se va a llamar calificación. Y aquí lo que vamos a hacer es promedio igual a promedio más calificación. Y listo. Ok, así lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque este acumulador, lo que va a hacer es acumular los promedios que nosotros le vamos a ir ingresando. Y listo. Esto va a ser lo único que va a pasar. Y ahora vamos a poner un console.writeLine con una simple n. Así. Para que haya un salto de línea. Bien. Después de todo esto, nosotros acá en nuestra variable promedio vamos a tener un acumulado de lo que vamos nosotros a tener. Pero acá lo que voy a hacer es simplemente poner suma. Acá le voy a poner suma. Aquí le voy a poner suma.
Y acá voy a poner ahora sí promedio. Ahí está. Perdón, int. Listo, int promedio. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es poner un console.writeLine. Acá lo que vamos a hacer va a ser promedio va a ser igual a suma dividido entre 10. Y eso va a ser todo. Y acá podemos poner simplemente el promedio de... Vamos a ponerlo... Bueno, sí. Vamos a dejarlo así. Del grupo es... Y acá vamos a anidar esto. Promedio. Promedio. Ahí está. Listo, ya terminamos nuestro algoritmo. Tenemos nuestro pequeño programilla y les voy a explicar una vez más, así por encima, qué es lo que hace este pequeño programita. Bueno, primero que nada tenemos estas variables, las cuales nos van a ayudar para ciertas cosas. Recordemos que estamos haciendo un algoritmo para contador o con contador. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí precisamente es tener un contador. Es un contador que va a tener un límite bien establecido, que es nuestro número de alumnos en este caso. Ahora, nosotros tenemos una calificación que es precisamente las calificaciones que vamos a ir ingresando por alumno. Tenemos una suma que es la suma de todas nuestras calificaciones que se va a efectuar precisamente en este mismo for. Y por último tenemos el promedio que nos va a brindar esta operación de aquí. ¿Por qué lo pongo fuera del for? Bueno, porque cuando el for termine de hacer lo suyo, lo que va a hacer es, ok, terminé de hacer todo, terminé de agarrar todos los... Perdón, acá va a ser i más 1. Ahí está. Terminé de agarrar todas las calificaciones que tenía que agarrar. Y pues posteriormente lo que voy a hacer es usar esta variable. Porque ya tengo todo el... Perdón, esta variable acá. Porque ya tengo todo el promedio que necesito. Perdón, todas las calificaciones ya sumadas que necesito. Recordemos que el promedio se calcula con la suma de todo dividido entre el número de cada elemento que participa en esa suma. Entonces nosotros acá tenemos esta división, que sabemos que son 10 elementos, ¿no? Y ya por último imprime el promedio del grupo. Vamos a ver si esto compila y si esto funciona como debe de funcionar. Déjenme, les comparto esta parte. Ok, ya estamos aquí. Vamos a iniciarlo. Y acá tenemos aquí, ingresa la calificación de los alumnos, calificación número 1. Vamos a ponerle, por ejemplo, 8. Calificación número 2. Bueno, acá, cuestión de formato, quizá no lo formateé bien. Vamos a ponerle 6, calificación del alumno 3, vamos a ponerle 8 otra vez, vamos a ponerle 9, vamos a ponerle 10, vamos a ponerle 8, vamos a ponerle 6, vamos a ponerle 7, vamos a ponerle 8 y vamos a ponerle 9. Bueno, acá ya no terminó de mostrarme todo porque... ¿Por qué? Se me olvidó poner esto. Qué menso. Bueno, ya volví aquí a meter algunas calificaciones muy random. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, ahora acá nos hace toda la suma y nos devuelve el promedio del grupo. En este caso, pues sabemos que el promedio es 7. Realmente, tal vez esto... Obviamente podemos hacer que esto sea un decimal y que nos lo dé un poquito más preciso. Pero bueno, el chiste es de que está funcionando bien. Ya más habría que ahí cambiar algunos... ya más sería cambiar algunos datos. Algún tipo de datos y ahí ponerle la suma, la división exacta. Pero bueno, ya sabemos que el programa funciona. Sabemos cómo es que lo hicimos y sabemos qué estrategia utilizamos para realizar el algoritmo. Acá nosotros lo que también podríamos hacer sería poner un console.clear. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, es simplemente borrar los datos que están escritos en la consola y pues ya ponerlos. Bueno, pues este fue nuestro primer programilla.